Bien, bienvenidos y buenas noches a su clase de botánica, ¿no? Del día jueves 23, me parece que estamos, sí. 23 de febrero del 2023. Hoy vamos a tener una instrucción sobre un trabajo autónomo. Ya ustedes habrán notado que el fin de semana yo dejé colgado ya unas tareas que eso ya habíamos venido conversando desde hace semanas anteriores con respecto a los dibujos. Y entonces los dibujos corresponden a las estructuras de la raíz, de los tallos y de las hojas. Entonces deben de hacerlo, por supuesto, en hojas separadas, indicando las partes de las estructuras de las plantas. Por supuesto, no es que quiero que solamente dibujen la planta y aquí están sus yemas laterales, sus yemas apicales y el meristemo y terminado. No, yo requiero que dibujen el interior, la estructura del interior de la planta. Por ejemplo, dónde están los estomas, por ejemplo, dónde están las aberturas de oclusión, por ejemplo, dónde están los cloroplastos, por ejemplo, dónde están las cribas del xilema, del floema, todo eso es lo que yo requiero. Así que por lo tanto, persona que no dibuje con ese detalle, obviamente tendrá menos puntaje y no me va a pedir el 10. Pueden subir hasta 3 archivos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dibujarlos, tomarle la foto y con el I Love PDF pueden transformarlos en PDF, pues, ¿no? Porque finalmente todas las tareas en su plataforma están condicionadas a ser archivos PDF para poder justamente abrirlos rápidamente, ¿no? Todos tienen que aplastar el botón de envío. Hay muchas personas que están presentando problemas porque no aplastan el botón de envío. He dejado también un taller. Este taller es justamente, voy a compartirles la pantalla, del por qué, explicar por qué las hojas toman otro color. Entonces pueden ustedes tomar este caso de referencia, pero yo necesito que además de eso, ustedes lo adecúen a las especies que están en nuestro país. ¿Qué hojas son las que cambian de color? ¿Y por qué? Y explicar. Nótese que he solicitado que ustedes citen 4 bibliografías, al menos. Entonces, con eso hacen ustedes un resumen y pueden ampliar su explicación con esas 4 bibliografías. Nuevamente, son tareas que ustedes tienen que leer, resumir y pasarlas a PDF para poderlas subir. Obviamente, el capítulo 43 es el que va a ir al examen, ¿verdad? Porque hemos estado hablando en estos últimos tiempos de la estructura de las plantas y hemos estado hablando de los hongos. Por lo tanto, deben de leer el capítulo correspondiente a hongos y este capítulo 43 completo. Les decía que había una tarea. Miren, todavía las personas están desfasadas. Entonces, al final del capítulo hay unas preguntas. De esto nosotros hemos estado revisando. Ahí están las partes de las plantas, la estructura del tallo, de la raíz y las funciones, por supuesto, ¿no? Hasta aquí nos hemos quedado, hasta la banda de Caspari. Hasta ahí nos hemos quedado. Entonces,
Aquí al final de este capítulo, ustedes tienen un repaso. Entonces, las preguntas de los conceptos clave. Y hay preguntas de repaso, del 1 al 13. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es responder estas 13 preguntas de repaso. Estas 13 preguntas de repaso están en la página 864 de la unidad 6. Van a ir cada una de estas preguntas respondiendo y los van a subir en la plataforma. En hasta 4 archivos pueden subir. Si gustan, pueden hacerlo a mano, como también pueden hacerlo en computadora. Lo importante de esto es que usted lea el capítulo y usted conteste las preguntas. Entonces, para responder esto va a quedar colgado en su plataforma. Y esa es una de las tareas del autoaprendizaje, ¿no? Y con respecto al caso, habrá otra tarea con respecto a los bosques, que es el caso de estudio de las selvas tropicales con el clima y su propio crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que le voy a solicitar? Nosotros tenemos, por supuesto, bosques. Tenemos diferentes tipos de bosques. Tenemos bosques secos, también tenemos bosques perennifolios. Entonces, van ustedes a investigar dónde están estos tipos de bosques y en qué parte del Ecuador se encuentran ubicados, o en qué zonas del Ecuador, en qué provincias del Ecuador. Y van a hacer un pequeño resumen puede ser de hasta 2 carillas, en la cual ustedes identifiquen o describan los factores abióticos. ¿Qué son los factores abióticos en términos generales? Son todos aquellos factores relacionados a la parte física y a la parte química del ecosistema. Llámese factor abiótico físico, la temperatura, la humedad relativa, eh, en la parte química tenemos también la salinidad, tenemos el pH del suelo, los porcentajes de minerales presentes y los tipos de minerales. No por el hecho de ser un bosque o una selva, toda la constitución del suelo es la misma. Entonces, la constitución del suelo puede variar con respecto al porcentaje de minerales y de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, un suelo humífero tiene más porcentajes de minerales, como por ejemplo el hierro, ¿no? Y eso es importante citarlo como factor abiótico. No quiero el factor biótico, que son las especies que habitan ahí, porque nosotros estamos hablando justamente de las estructuras de las plantas. Entonces necesitamos saber, por ejemplo, qué tipo de suelo requieren esas plantas. Y lo que sí requerimos es identificar qué tipo de especies hay en estos bosques
pero especies con respecto a las plantas, al tipo de árboles, al tipo de arbustos, al tipo de vegetación que hay en estos bosques. Puede inclusive recurrir a la página web del Ministerio de Ambiente y buscar zonas protegidas. Y en las zonas protegidas ustedes van a encontrar los tipos de bosque que hay en nuestro país. Y ahí también pueden encontrar características o factores abióticos. Y eso ustedes van a generar en su informe. Entonces, en su informe ustedes van a colocar ubicación del bosque, características, características o factores abióticos físicos y químicos, y además los tipos de flora existente. Ojo, no quiero la fauna. Estamos en clase botánica, por lo tanto lo que nos interesa es la flora. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la tarea. Y por supuesto, leer las 13 preguntas que están al final del capítulo y responderlas, ¿no? Preguntas, por favor. Todo esto es de su libro de laudes. Y estamos hablando de las páginas 858, donde está el ejemplo de las selvas tropicales, y estamos hablando de la página 862. 864 para ser más exacto. Preguntas, por favor, o algo que no haya dejado en claro. Máster, buenas noches. Disculpe la pregunta. Lo que pasa es que usted en antes acabó de decir que en los dibujos había que subirlo en 3 PDF, pero yo ya lo subí en un solo documento. ¿Habría algún problema No, sobre eso? no, lo que me interesa es que el dibujo tenga los datos que requiere. ¿Cuáles Ah, son ya. los datos que requiero? Las estructuras. No quiero una planta dibujada así nomás y que ahí entiéndase cómo juega. No, quiero la estructura replicada con todos sus componentes, con toda Máster, epidermis, dermis, todo el sistema vascular, todo eso completo. Si no hay eso, olvídense del 10. Ok, Y si máster, no gracias. hay eso, simplemente tendrá 0 porque necesito que usted dibuje esos sistemas. Ya esa tarea fue anunciada hace más de 2 semanas. Por lo tanto, no hay excusa para no hacerlo. máster, máster, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Dígame, En mi caso yo hice como usted está diciendo y todo, pero yo en una hoja hice 2 dibujos y la no hay última foto o la problema. última que era sobre de la hoja sí la hice aparte. Ya eso no hay Ah, ya me sé. problema. Eso no hay problema. Máster, yo también subí 3 hojas, pues, así completo. Mis dibujos son grandes, como usted dijo. Ya pues vuelvo a repetir, no tengo ningún problema en eso. Mm. Si no tienen una pregunta, por favor, enciendan las cámaras para poder tomar la fotografía del curso de los que están conectados. Hay 24 personas en conexión: Jorge Luis López, Adrián Macías, Alex Satán, Antonio Alvarado, Nicole Delgado, Luis Cárdenas, Emily Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Jonan Baquerizo, Julián Sánchez, Karen Vargas, Leslie Limones, Olga Litao, Ariana Marcillo, Marta Onofre, Mel Cirino, Keren Mejía, Cindy Panta, Jennifer Panta, Samantha Mendoza, Kareli Sinche, Vanessa Sanizaca y Zaida Pino.
favor, avancen con lo de la tarea de las preguntas, ¿no? Que esa tarea es un poco larga, ¿no? Pueden avanzar con eso. Bueno, ya hoy ya prácticamente se ha terminado el día, casi ya estamos al filo de las 10 de la noche. Pero traten de avanzar lo que corresponde al viernes y a este fin de semana con esa tarea, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, cerramos conexión. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana.